Vicky, Vamos. podemos Ok. comenzar. Bueno, hoy llegamos a la séptima sesión del seminario en su tercer ciclo. Hoy tenemos con nosotros a nuestra querida Vicky Esteves, quien es AME, miembro del Foro de Francia, el Polo 14. Bien, adelante, Vicky, quien nos va a hablar del pasaje A del analista. Ya ese de él, pues ya nos hace preguntas, pues, porque en el español, pues el del para nosotros es una contracción en castellano. En francés, el du es un partitivo, de lo que nos hablará con mucha mayor propiedad Vicky. Bueno, Bien, vamos. adelante, Vicky. Ok. Bueno, bueno, me siento muy honrada y agradecida por tu invitación, Pedro Pablo. Primera vez que intervengo aquí en tu espacio, que de alguna manera es nuestro también. Pues aquí el saber se elabora entre todos. Tú has escogido orientarlo así. Hoy les voy a hablar del pasaje A del analista. También hubiese podido llamar mi intervención Escuela, Acto y Formación, el título que dio Jorge en la semana pasada, aunque tal vez hubiese escogido de formación en lugar de formación. Pero lo que quiero decir con eso es que esto del analista, pasaje A del analista, tiene que ver con escuela, con acto y con formación, de todas maneras. O sea que no es del lado de la cura únicamente. Así que magnífico que venga justo después de ti, Jorge, una semana apenas después, porque todavía tenemos fresquito todo lo que, y resonando todo lo que dijiste, a mí me va muy bien. Bueno, como bien vieron, no tengo texto, pero tengo una guía en mi computadora para más o menos orientarme. El- Tengo 4 puntos. El primero es eso que llamo parto del pasaje A del analista. Que yo sepa, Lacan no utiliza esa formulación del analista cuando se refiere justamente del pasaje del psicoanalizante al analista. Ustedes me, contra- me pueden cortarme en cualquier momento si digo tonterías porque yo no fui a buscar ni a verificar. Así que si en todas partes habla de eso, me lo dicen porque yo no sé. En particular, o sea, en el particular, en el seminario del acto analítico y en su reseña, no lo dice así, no habla, dice pasaje al analista, no del analista. Pero a veces tampoco fui a buscar dónde menciona que hay du psychanalyste, y en el texto francés, que no sé cómo lo traducen en español, y no le psychanalyste. Entonces, el le que está en pasaje al analista, el apóstrofe, es el equivalente de le, artículo definido. Bueno, es que cuando habla de du psychanalyste no se trata de le. Con este título quería dar a entender desde el inicio que no se trata de la persona, del psicoanalista que se instala. O sea, al hablar del analista ya hay algo que se desfasa, ¿no? Ni tampoco que se puede tomar psicoanalista como una identidad. Soy psicoanalista, por ejemplo. Lo hacemos porque decimos, pues ella es psicoanalista en tal parte, es psicoanalista en tal otra, pero no deberíamos, porque, o sea, no importa que se haga, pero lo que quiero decir ahora, Madeline, lo que quiero decir es que si seguimos la idea del psicoanalista, no deberíamos de hacerlo. Entonces, tampoco un título, mucho menos. Entonces, podríamos decir algo como hay del analista, algo se podría decir, hay del analista. Con ese título no solo quise ubicar ese momento decisivo en el que se produce un nuevo analista,
en la cura, sino quise dar a entender y recordar desde antes de entrar en materia que el analista que se desprende de una cura no es la persona del analista que se instala, ni que tampoco se puede tomar, ya lo dije, perdón. Ok, perdón, se repitió varias veces. Partiré pues del pasaje a del analista como condición del acto analítico, para culminar el recorrido de hoy con algo sobre la escuela. O sea que parto del analista y termino mi ponencia con la escuela. Es para que vean el vector por donde va. Porque tal y como Jorge nos los recordaba la semana pasada, acto y escuela están íntimamente ligados. Madeline preguntaba justamente la semana pasada, pero ¿de qué escuela hablamos? Entonces, escuela hay una sola. La nuestra, la de la IF, es la EPFCL. Yo no sé cómo lo dicen, EPFCL, ¿sí? ¿Está bien? Pero así como descomponemos el inconsciente, que solo es uno, en inconsciente lenguaje e inconsciente real, a fines de nuestro trabajo, aquí, entre nosotros, podríamos hablar de una escuela como concepto, un concepto inventado por Lacan, extendida como algo así, ahí donde se piensa el psicoanálisis y donde se hace escuela, esa es la escuela como concepto, que está diferenciada de la institución, sin embargo, absolutamente necesaria. O sea, no son, es como para el inconsciente, los dos están totalmente conectados, pero a fines para pensar la escuela, concepto, yo le llamo así, escuela, concepto, como y diferenciada de la institución, me parece importante porque por allí por donde vamos hoy es por el lado de la escuela, concepto. En la escuela, institución sostiene todo eso, pero no es por allí que me voy a meter. Entonces, la institución es la administración, los estatutos, la parte, bueno, de sostén legal de esta aventura. Entonces, allí donde mejor medimos la delicada interconexión entre escuela-concepto y escuela-institución es para el dispositivo del pase. Es el punto, es allí donde se ve exactamente la cuestión. Para que el dispositivo del pase funcione, se necesita una organización inmensa, inmensa. O sea, no sé, creo que no tenemos idea de todo lo que está en juego en permanencia para que haya pasadores, este, para que haya la posibilidad de que cuando alguien está listo para hacer el pase, todo esté este, allí como por arte de magia, plup, 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 como si nada, pero es inmenso. Pero una vez adentro del dispositivo, lo único que cuenta es el psicoanálisis propiamente dicho. Allí nos olvidamos de todo lo que es política de la institución, problemas de no sé cuánto. Allí estamos en lo que llamaría yo, bueno, lo llamo así para hacerles entender concepto, porque es algo que voy a desarrollar un poquito. Solo los psicoanalistas lacanianos tenemos escuela, o sea, y no todos, o sea, más bien pocos, o sea, pocos de todos los grupos lacanianos y de todos los psicoanalistas en el mundo tienen escuela, muy pocos. Esa vinculación inseparable de la escuela con la institución ha hecho que muchos grupos, asociaciones, institutos psicoanalíticos se desolidaricen de ella, no quieran, no quieran tener una escuela. Lo vivimos en carne propia en el momento de crear nuestra escuela en diciembre de 2001, cuando varios de los que, bueno, quiero decir, varios de los que estaban allí
en ese momento están aquí hoy. En ese momento perdimos, al escoger la opción escuela, perdimos a Pierre Bruno, Isabel Morán, Marie-Jean Soré y todo un grupo importante de colegas que se fueron para la PJL, creando la PJL, que es una asociación. Hoy en día la apuesta de Lacan, Le Paris de Lacan. Pero también se fueron otros por otras razones, porque habíamos hecho esa escogencia. En julio de 2004, la primera cita internacional de nuestra escuela, o sea, nuestra comunidad después de la escuela, se llamaba así, primera cita internacional. Hubo Río antes, pero esa no se llamó así, se llamó la Odisea Lacaniana, no sé qué cosa. Pero la primera cita fue en Buenos Aires en 2004. Hay varias personas que están aquí hoy, que estaban allí, es que estábamos allí. En el otro también me incluyo, en la creación de la escuela. Este, tuvo lugar en esa cita, los que estábamos allí, a lo mejor se acuerdan, una mesa redonda titulada ¿Qué se espera del análisis del analista? Con psicoanalistas de otros grupos, incluso de la IPA y algunos de nuestra escuela. En la discusión, no sé si se acuerdan, escuchamos a Colette Soler recalcar que más o menos así, para Lacan, no podía haber psicoanalista sin escuela. O sea, para él tenía que haber escuela, no podía haber psicoanalista sin escuela. Entonces, el primer texto que les compartí es la ponencia que Colette Soler hizo en esa mesa redonda. Pero allí ella no va a desarrollar ese punto, ella apunta a otras cosas. Fue la discusión cuando ella dijo, al escuchar los de la IPA, los de los otros, etcétera, que hablaban de toda su práctica, no había lo que se oía, de lo que yo recuerdo, no lo dijo ella así, sino lo viví yo desde la sala, es que no había nada que tomara a su cargo la orientación, una orientación de lo que allí se trabaja o hacia dónde, qué es lo que se sostiene allí. Habían personas individuales que se reunían y aportaban su saber, pero no había ese cauce también bueno, cauce, ese bueno, no sé cómo decir este gesto, eh, algo que recoge, que centraliza, que orienta, que le da un eje, que vectoriza todas esas cosas por allí. Entonces, pero en ese texto, lo que yo quería apuntar es el punto que no hay análisis del analista que no sea terminado. Ella lo dice así en ese texto y yo he estado leyendo el seminario El Acto este, bueno, y en el Foro de Venezuela lo estamos trabajando con mucho cuidado y allí también está claro para Lacan que se trata de análisis terminados. Entonces es muy radical porque muchos analistas funcionan sin haber terminado su análisis, vamos a decir así, en nuestra comunidad, o se dicen funcionar como analistas, pero por allí no. Entonces quería compartir, la primera cosa que voy a compartir es esto, antes de pasar, a ver si, ¿cómo hago? No sé si voy a tener que compartirlo cada vez. Ya va. Bueno, aquí estamos en 2004. No sé si reconocen Ah, algunas está personas. Gladys. Aquí está Gladys, Y exactamente. está, sé que está al centro, no sé quién es. Yo tampoco, pero ahí estamos, allí. Aquí está Gladys de nuevo. Aquí están
Tony, Maritrini y Yoconda. Aquí está un grupo de colegas, aquí los ven, Clara Cecilia, Ricardo Ah, Rojas, Beatriz Maya, Tony, Uribe, ¿cómo es que se llama? Juan Guillermo. Juan Guillermo, Patricia, Gloria Patricia. Aquí tenemos a Estela, toda esa gente estaba ah, allá en Tony otra vez, tan linda, Clara Cecilia. Aquí está Heli de Puerto Rico en la asamblea. Aquí también están varios discutiendo de eso también es en el 2004. Y aquí tenemos en la creación de la escuela, Dolores y bueno, Javier y Daniela. Y aquí está Gladys otra vez. Este, y Tony estaba, yo sé que estaba en ese momento de la creación de la escuela, pero no conseguí foto, Tony, perdona. no, no, Pero sí. no conseguí foto de ese momento, pero tú sí estabas. Bueno, Dijiste que en la anterior estaba Dulos. sí, este es Dolores. Sí. Sí, Y señor. Carmen Lafuente. Mira, esta es Carmen Lafuente. Esta. Sí, la que está al lado de Daniela. Sí, Bonita. Ah, Daniel Carmen Lafuente, imagínate tú. sí, Ahora sí lo ubica bien, lo ubico bien, porque sí, no. sí, sí. Bueno, hola Carmen, estás con nosotros. Bueno, ese es mi primer tiempo de compartir. A ver Eso cómo. fue en Buenos Aires. No, este fue en París. Fue en Esto es en París, Ah, París en el esto es 2001. 2001. En el 2001, ok. 2001. creación de la escuela, Sí, estas dos últimas, Pep Pep y Tal. Gladys. Y en las otras, todas las otras son en Buenos Aires en 2004. Ujú. Las vuelvo a mostrar porque, bueno, Tenías el cabello negro, Tony. Sí. bueno, entonces quito esto y quito aquí. ¿Y cómo hago para stop share? Ok. Entonces, seguimos aquí. Este, em, Hermosa. ujú. Bueno, ahora al punto 2 es pasaje del analista y al deseo del analista como condiciones del acto. Entonces, para este punto que es corto, porque acuérdense que la mira es la escuela. Entonces, es para organizar mi demostración. Entonces, el segundo texto que propongo es la primera página de la reseña, donde justamente Lacan habla de ese pasaje del analizante al analista. Entonces, Lacan dice que es importante distinguir du psicanalista de el psicoanalista. Gramaticalmente, ese du es una contracción de le, como en español el del es una contracción de él, una contracción gramatical, ¿no? En francés es lo mismo. Pero por otra parte, du indica este, como algo que fuera la parte de una entidad. Por eso gramaticalmente se le llama un partitivo, porque uno dice du pain, pan, por ejemplo, el pan, uno dice du pain para hablar del pan. Y justamente ayer hablando con Pedro Pablo, él me decía, es como cuando uno dice hay pan en la casa, hay leche, hay no sé cuánto, que uno no está hablando de algo específico, sino de la entidad pan, vamos a decir así. Entonces, cuando uno dice du pain, uno habla de eso, de una entidad que no es el pan preciso. Entonces, es importante porque allí vemos la distinción cuando uno dice hay psicoanalista, hay analista, que no es lo mismo que hay un psicoanalista o hay el psicoanalista, peor todavía. Entonces, después tenemos que además cuando uno dice du, este es una parte de la entidad. O sea,
Uno dice, du pain es algo o una parte del pan. O sea, no se dice así, pero incluye lo descompletado en el hecho que se dice du, incluye también este, el hecho que se significa una parte de la entidad y no la entidad entera. Si seguimos los desarrollos del seminario del acto analítico en la lección del 7 de febrero del 68, que es cuando él habla de eso, del pasaje de la, de la analizante al analista, justo antes de hablar de ese pasaje, él va a traer, Lacan trae unos esquemas, los esquemas de Peirce, yo no sé si ustedes, bueno, me imagino que los han trabajado 1000 veces. Bueno, yo los estoy descubriendo. Entonces, él, gracias a la lógica moderna, este, Peirce, bueno, lo que yo entendí es que Peirce va más allá, o sea, va más allá que Aristóteles en el sentido que Aristóteles va a hacer todas esas demostraciones de lo particular y lo universal con frases, en vez que Peirce lo que va a poner son dibujitos, o sea, los palitos derechitos y los palitos así. O sea que hay como un desprendimiento de la cuestión del lenguaje y entonces puede, gracias a los dibujitos, se sale de la figuración, diríamos, se sale del sentido para mostrar exactamente la lógica del asunto. Pero lo que me pareció muy importante allí es que y Lacan lo pone de relieve, es que el sujeto no está en ninguna parte. O sea, el- la, la- allí donde no hay ni palitos así, ni palitos asá, ni palitos así, está el sujeto, donde no hay nada. Y a él se le puede atribuir que sí, todos los rasgos no sé cuántos son verticales, que sí, no sé cuántos, se le puede atribuir lo que se quiere. Pero él en realidad no es portador de nada. Entonces sigo. El sujeto solo es definido como representado por un significante para otro significante, quiere decir como efecto del lenguaje. Poco más adelante, Lacan señala algo increíble también, allí en esa lección, que el psicoanálisis va a permitir situar lógicamente al sujeto como pudiendo funcionar no estando. A mí, bueno, yo lo copié así, pero me parece de un alcance increíble como subversión. O sea que se puede hablar de un sujeto, bueno, lo voy a repetir de nuevo, al sujeto que puede funcionar sin estar. O sea que es para no estando, pues, no es sin estar, es no estando. Me parece que, bueno, eso es muy subversivo. Eso es muy complejo, pero tiene que ver con esto del yo psicoanalista, puesto que para acceder al yo psicanalista, el analizante en su cura debe destituirse a sí mismo como sujeto supuesto al saber. Entonces, no solamente él ha barrado el otro, no solamente él ha destituido al analista, vamos a decir, como sujeto supuesto saber, sino que tiene que destituirse él mismo de ese lugar donde podría o existir un sujeto supuesto al saber, no saber, sino al saber. O sea que el saber no tiene sujeto posible. Entonces, él tiene que hacer ese paso inmenso que es de destituirse como eso. Pero claro, así como para la castración, o sea, lo imposible, etcétera, siempre fue así. No es que se llega a la castración o se llega al sin sujeto, sino que es que nunca hubo sujeto y la castración siempre estuvo allí, lo imposible siempre estuvo allí. Pero el analizante tiene que hacer todo ese camino para
regresar a eso que intentó de todas las maneras posibles tapar y bueno, y entonces en el acto analítico, para que haya acto analítico, no puede haber sujeto. El acto siempre sin sujeto. Para acceder al, vamos bien, o sea, Sí, sí, perfecto. se sigue la cuestión. Ok. Sí, sí, Para, sí, acce- sí, para acceder al du psicanalista, la tarea analizante conducirá no solamente, ya lo dije, a barrar al gran otro, a hacer caer el sujeto del supuesto saber, sino que debe destituirse él mismo como sujeto supuesto al saber. No hay sujeto supuesto al saber. El saber no es de nadie. No sé cómo lo pueden poner como quieran. Allí en esa lección, concomitantemente, se despeja el objeto A. El objeto A del final, lo podemos llamar como vaciado, totalmente vaciado, o sea, igual, siempre estuvo vaciado, pero allí pusimos tantas cosas con la demanda, la pulsión, todo lo que, el fantasma, todo. Entonces, eso se va como vaciando, vaciando, vaciando hasta reducirse a lo que es de verdad una pura consistencia lógica. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos la destitución propia más eso de quedar como un objeto A vaciado, serán los operadores de la cura. O sea, allí es lo que va a posibilitar el acto cuando es, bueno, entonces, en un comentario que el Colette Soler hizo de la reseña, ella lo hizo durante 5 o 6 sesiones aquí en París. Ella inventó como un neologismo, era antes del COVID, entonces una lástima porque si hubiese sido después del COVID tendríamos grabaciones, pero bueno, ella propone la palabra de actanalista. Quiere decir que surge de la cura un actanalista, un analista que va a poder sostener el acto. Y el analista, el analizante en la cura no lo decide. No es algo que él va a participar de eso de manera activa. Adviene por su trabajo lo que Lacan llama la tarea analizante. O sea, lo único que tiene que hacer en la cura es guiarse por la regla fundamental. Eso es todo, desde el principio hasta el final. Toda acción voluntaria en eso, lo que hace es o entorpecer o desviar bueno, impedir incluso el que se llegue hasta el final. Si uno sigue la regla fundamental, que es diga lo que viene, cómo viene, así lo propongo yo, diga lo que viene, cómo viene, y uno lo dice y uno sigue eso hasta el final, eso conduce a ese desplazamiento, no desplazamiento, esa destitución. Claro, no sin el acto del analista partenaire, que el único que tiene chance de responder desde su decir silencioso. ¿Por qué silencioso? O sea, porque allí no hay sujeto. O sea, silencioso, el que está silenciado es el sujeto. No es que no habla, sino que no hay sujeto allí. Entonces, ese acto es el que va a acompañar el trabajo desde esa imposibilidad de diálogo, de todas esas cosas que hace que al confrontarse a un sin sujeto, al final, bueno, tiene algo cede. Y bueno, y cede es bonita la palabra porque tanto Pedro Pablo como Tony escucharán algo allí de la sesión, tan bonito que, bueno, ustedes saben lo que es. Entonces, bueno, allí lo voy a volver a nombrar.
Entonces, Tiene que ver actualmente, con la sede de Caracas, no crean que es un secreto. sí, 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 y con tu pase, perdona, pero tiene que ver con tu Eh, pase. Entonces, actualmente estoy ahorita tratando de avanzar sobre esta cuestión en mi seminario en Saint-Lô. El título que yo utilicé fue, o que propuse, es Pasaje a l'analyste. O sea que al du le quité la U y le puse una apóstrofe y hay una elisión. Es como si dijéramos un pasaje del analista. En lugar del analista, pasaje del analista. En francés es más, o sea, es más lógico, en el lenguaje se presta más. Pero allí ustedes, al elidar, se dice, ¿no? Elidar elidir, ¿ah? elidir, Elidir, elidando se dice la E, no, elidir. elidiendo entonces, elidiendo, Ese sería el gerundio. exacto, el gerundio. Entonces, perdonen el galicismo. Entonces, también allí, esa elisión de esa E también te debe recordar algo a ti también, Pedro Pablo. Pero bueno, entonces, pero no es público porque tú escribiste sobre eso, así que no tampoco, si yo lo dejo así, si tú lo quieres retomar, lo retomas, si no. Entonces, con eso quiero acentuar que allí hubo cesión de algo. O sea, en ese du que ya era, que ya significaba todo aquello, la parte, lo descompleto, lo no sé cuánto, con el apóstrofe que quita la E, ese apóstrofe indica que allí hubo cesión de algo. Es una marca permanente de que allí hubo y hay algo de lo real que es imborrable. O sea, ese. Entonces se los quería compartir porque es en torno al del también, pero ahí donde me estoy ubicando ahorita. Ok, el tercer punto, son cuatro. El tercer punto es el analista al menos dos, que también lo tomó, lo trató Jorge de manera súper, súper inmensa. Entonces, el pasaje al acta analista, ya saben lo que es indispensable para poder producir el acto analítico, pero no es suficiente. Una vez producido el acto, sus efectos hay que teorizarlo y cuestionarlo en permanencia con otros. O sea, si el analista son dos, quiere decir que con quedarse con el acto únicamente no es suficiente. Hay que teorizarlo con otros, quiere decir que hay que ir aún más allá de eso. El acta analista sin sujeto está intrínsecamente articulado a otro que podríamos llamar el analista sujeto, puesto que cuando es analista fuera de la cura es un sujeto que piensa y que, y que habla y que, etcétera. No es el analista, el acta analista que es el que está, el de la cura, vamos a decir así. Entonces, el que está afuera es un sujeto de nuevo. O sea, no es el analista que está afuera. ¿Entiendes? Incluso siendo del analista, aquí nosotros no somos una reunión de analistas, puesto que no somos analistas, sino en el acto, en la cura. Aquí somos sujetos que además somos analistas en la cura. Entonces, ese analista sujeto está en permanencia trabajado por la elaboración analítica, puesto que para sostener el acto hay que ser los dos. No se puede solamente mantener la cuestión del sostener el acto y punto. O sea, un analista que se queda en eso
es antitético para Lacan, o sea, es lo que estamos diciendo desde el principio. O sea, se necesita teorizar con otros, no solo. No quiere decir que uno, al teorizar con otros, uno se puede pasar toda la noche como me pasé yo tratando de escribir esto y no sé cuánto yo solita. No es que todo es con los otros, pero es con los otros porque yo no estoy hablando sola, ni estoy elaborando solo. No podría. Si lo hiciera, me desconectaría tanto de la teoría como del acto. Entonces, ese control de la escuela, decía Tony cuando intervino y Jorge lo recordó, el control de la escuela, el teorizar con otros, el elaborar con otros, cuestionarse, el cuestionar su práctica, cuestionar los efectos de su acto es eso, es cuestionar su clínica y, y entonces, allí se trata, yo puedo ir más allá, pero en el texto de Madé, que les mandé como tercer texto, él sostiene algo similar. Se trata de un analista analizante, o sea, ese analista sujeto al elaborar con otros sobre el psicoanálisis se vuelve a ser un vuelve a ser analizante, solo que no es analizante de la cura y no es el mismo analizante que el analizante que estaba trabajando sobre su propio caso, vamos a decir así, pero es analizante en cuanto a su posición. Su posición es de sujeto dividido frente a un saber que se le escapa y que tiene que elaborar con otro. Ese analista analizante, dice Madé, que ese no se calla. El que se calla es el que está en el consultorio, pero el otro tiene que hablar, tiene tiene que aportar de lo suyo para en esa elaboración colectiva. Entonces, entonces él se pregunta, y nos preguntábamos con Pedro Pablo ayer igual, ¿qué discurso allí? Porque muchas veces dicen que en el mejor de los casos es el discurso histérico, pero a mí no me suena para nada que sea el discurso histérico eso. Entonces, para mí es más bien algo que es una forma particular, vamos a decir, de discurso analítico. Pero todo esto es para discutir, ¿ah? Todo esto lo planteo de esa manera, como una forma particular del discurso analítico. Madé propone un discurso que sigue la lógica del discurso analítico, que me parece muy interesante como es sutil, me parece muy interesante que se diga así. Este, entonces, esta es la segunda. Ay, ¿cómo voy a hacer para? Vamos a ver si puedo. Share. Bueno, será esto, no importa. Bueno, no sé, ven toda la pantalla, ¿no? Bueno, perdonen. A ver si puedo tapar un poquito mi desktop. No, lo que puse es simplemente el discurso analítico, para que nos recordemos que aquí el A en agente se dirige al sujeto dividido, otro, y que la verdad está en la posición del saber y la producción son los S1, que son, por ejemplo, cuando Colette Soler propone acta analista, Perdón, Vicky, ¿puedes ponerlo, aumentar el tamaño? Eso. ¿sí? ¿Se ve Sí, mejor? sí, sí, más Ok. grandecito. O sea, cuando Colette Soler, por ejemplo, propone acta analista, es una producción de un significante que nos permite a nosotros. Es un significante de la escuela, del trabajo, no es un significante de los sujetos que están allí trabajando, sino de los que están analizando, elaborando juntos y producimos así este, palabras que nos permiten, mal que bien, como podemos hablar de eso que no se puede hablar, de lo cual no se puede hablar, claro. Entonces, lo que quería decir, entonces quito esto, perdonen. Lo vuelvo más pequeño otra vez.
Entonces, Madé, en el texto de Philippe Madé, él sugiere poner a la escuela en el lugar de A. O sea, en lugar de la posición, en el agente, en lugar de que sea el analista, el A, el objeto A, el A del agente, él propone poner allí la escuela. La escuela como en el lugar de agente, en el lugar de la causa. Y podríamos decir que la escuela causa al analista analizante. Podríamos decir así. Todo eso es para discutirlo, ¿no? Entonces, vuelvo al punto del inicio de esta ponencia en el que decía que la escuela, hablaba de la escuela como concepto. Entonces, me pregunto, siguiendo a lo que decía Lacan sobre el A como pura consistencia lógica al final del análisis, podríamos hacer entonces una conexión entre las dos cosas y decir que la escuela, entender la escuela como pura consistencia lógica. Esa escuela que yo llamaba concepto al principio, me pregunto al final bueno, de ahorita que me estoy acercando al final, si pudiéramos concebirla como pura consistencia lógica y que se deduce de todo, de todo esto que estamos diciendo del analista que son dos y que es el que causa el deseo de psicoanálisis, sigue causando el deseo de psicoanálisis suficientemente para que haya gente que vaya al pase y haya gente que siga pensando, encontrando a otros con los cuales puede trabajar el psicoanálisis, vamos a decirlo así. Entonces, este, bueno, esto no lo voy a decir. Entonces, último punto, intención, extensión. Entonces, aquí voy a hacer eh, quedan, me quedan dos cositas. Este, tenemos la costumbre de atribuir la intención, el psicoanálisis en intención lo atribuimos a la cura y la extensión a más allá de la cura. Yo siempre he escuchado eso desde que estoy en la escuela, o sea, desde que oigo psicoanalistas hablar de psicoanálisis, oigo eso. Pero con esto de que el analista es al menos dos, me digo que una parte de la cura desborda en el más allá de la cura, puesto que el que está en fuera de la cura, pensando el acto, es el mismo que el que está en el acto. O sea que no se puede pensar ese espacio como pura extensión y el pase ¿Y tampoco. puedes repetir eso, por favor, Vicky? ¿Lo puedo repetir? Sí, sí, estas últimas palabras. Sí, o sea que si el analista son al menos dos, quiere decir que el del acto es el mismo, aunque no sea el mismo sujeto, vamos a decir, el del acto es un sin sujeto, pero es el mismo el que piensa su acto y que va este, trabajar para que ese acto y que interroga su acto, podemos decir así, es el mismo. No es que él interroga el acto como extensión, como para pensar el acto como concepto teórico, ¿entiendes? Él está cuestionando su acto, el acto de su clínica. Entonces, digo yo que ese espacio que desborda eh, es un espacio de intención también para mí. Entonces, así se los propongo yo con un dibujito. Vamos a ver si será este. Ah, aquí está. Como que lo puedo mostrar solo. ¿Sí? ¿Lo ven? Ah, Ok, tenemos. Aquí tenemos psicoanálisis en intención, este círculo. Y aquí tenemos el psicoanálisis en extensión. Lo pongo así porque hay un espacio que se puede que se comparte.
Entonces, aquí está la cura y está una parte, puesto que el analista son dos, que está incluido en los dos espacios, tanto de la cura, no directamente, obviamente, esta es la cura acta analista y este es el espacio de elaboración y de transmisión, que está implicado tanto en el espacio de la intención como en el espacio de la extensión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos así. Entonces, lo que, lo que Ah, yo me... ajá, y qué hay en el otro pedazo. Es ese en- que vas a poner ahorita, en ese que está en así, blanco. aquí está todo lo que es el psicoanálisis en extensión, que es la escuela también, porque esto es escuela, pero es la escuela, ese que decíamos, consistencia lógica, donde que causa y que además hace que es la escuela donde lo que Lacan llama hacer escuela. O sea, allí donde se piensa el psicoanálisis, es este espacio. No es simplemente hablar de psicoanálisis, transmitir, o sea, transmitir el psicoanálisis, pero no, o sea, este espacio de transmisión es que el que estamos haciendo aquí. Sí. Es lo que estábamos hablando ayer, que elaborar juntos, que es lo que vamos a hacer dentro de un ratico, no es lo mismo que transmitir, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, o tratando de transmitir. ¿Entienden? Entonces, allí no estamos, para mí, esto que estamos haciendo aquí no es extensión. ¿Entienden? No estamos hablando del psicoanálisis al mundo, ni hablando, ni formando yo sé qué cosa, pensando en un pensum de no sé qué cosa, ni ni, ni yo qué sé, hablando del mundo, yo no sé cómo decirlo de otra manera. Y esto no es lo que yo estoy tratando de sostener hoy. O sea, no voy a entrar en esto porque lo que yo me quiero quedar es aquí, en el Ujú. du psicanalista, que va hasta eso un Sí, espacio de sí. intención que desborda de la cura, pero que sigue siendo intención, que no es solamente, también es extensión, puesto que ya no es la cura. Pero sí, sí. Sí, entonces aquí, si guardo ese espacio, tenemos el espacio de formación, pero que yo pondría de formación permanente porque esto se está todo el tiempo modificando. O sea, es formación de formación, en el sentido que está en movimiento perenne y que estamos todo el tiempo volviendo a tratar los mismos puntos de maneras diferentes, con palabras diferentes, con enfoques diferentes, con no sé cuánto. Ese es el espacio de la elaboración en común, que es la que nosotros hacemos cuando somos analistas, analizantes. Pero cuando yo estoy ahorita haciendo esto, lo llamo así, analista pasante, porque se parece a la sensación que yo tenía cuando fui pasante. O sea, de tener que extraer de lo que de lo que yo he percibido y lo que he estudiado y de lo que todo lo que ha sido mi historia con el psicoanálisis, extraer algo que pueda transmitirles de una manera que pase por esa experiencia, que no sea simplemente, este, bueno, que pase por esa experiencia. Entonces, allí, por momentos, somos analistas pasantes, que sería lo que, bueno, modestia aparte, obviamente, lo que Lacan decía cuando decía que en su seminario volvía a hacer el pase cada vez. O sea, si nosotros nos arriesgamos a tratar de transmitir el psicoanálisis de una manera este, propia, con el riesgo de su estilo, de lo que uno dice bien, de lo que uno dice mal, de lo que uno se equivoca, de todo eso, me parece a mí que es algo que podríamos llamar el analista pasante, que tiene que ver con el espacio de intención. Se podría decir que un analista que escribe un libro
sobre su clínica o sobre la clínica y que se queda en un espacio así, sería la intención también, que transmite, trata de transmitir cuando escribes artículos, pero que no sean artículos en el discurso universitario. Tiene que ser allí algo que no, que sea cercano de la lógica del discurso del analista, algo así. Entonces, este azul recuerda el límite con la extensión y este rojo recuerda el límite con la intención. Entonces, bueno, hasta allí, hasta ahí llegué. Ok, bueno, muchas gracias, analista pasante. Ok, a ver, de las numerosas cosas que me gustaría comentar, voy a comenzar como siempre, pues, por alguna y más adelante, pues, diré otra, pues, para dar lugar al debate. Tú sabes que esta presentación tuya me hace recordar una reunión de un cartel intercontinental y bilingüe que yo inicié hace 4 años, eso ya se terminó, qué sé yo, con tres, fue en español-portugués, fue con 3 colegas de Brasil y otra colega hispanohablante. Y recuerdo que en un punto estábamos hablando eh, de que las colegas brasileñas y yo estábamos de acuerdo en que no tiene sentido un analista fuera de la escuela. Lo argumentábamos a nuestra manera y recuerdo pues que la otra colega hispanohablante se oponía y lo dijo de una manera que a mí me resultó antipática, pues, este, mm, que dijo, no, porque la escuela no es una iglesia, pues. No nos vamos a poner a lucubrar lo que ella dijo. En ese entonces, bueno, no nos pusimos mucho a debatir eso. Yo no lo quise alimentar porque yo quería que el cartel siguiera, pues no lo quería abortar. Pero esta presentación tuya, pues me hace, pues, muy evidente una respuesta muy clara a eso. Y que hoy se hace presente de una manera muy bonita que yo no había visto en el propio seminario. Que aquí, cuando tú hablas y te escuchamos, estamos escuchando a la escuela. Estoy escuchando a Vicky, pero de lo que escuchamos de Vicky es la escuela y es lo que nos causa. Es la escuela. Y entonces interviene Antonieta, interviene Constanza, Gladys, Tony, quien intervenga, uno escucha en la escuela y eso nos está moviendo. Nos está moviendo y ha hecho de este espacio un espacio de formación realmente. Entonces, bueno, eso me pareció muy bonito cuando colocaste el discurso del analista porque entonces el que está colocado en el lugar de arriba a la izquierda es la escuela. ¿Ve? Con ese real de que no hay un universal del analista y todo lo demás estamos como sujetos divididos causados por la escuela. Eso me gustó pues muchísimo pues al respecto. Ahora me hace recordar también una conversación que tenía el viernes. Yo presenté sobre psicoanálisis, intención y extensión en un seminario de España. Y conversaba con Cora Guerra, quien también presentó en privado. Hicimos un par de reuniones y hablábamos sobre la fragilidad de la escuela. Y tiene algo que ver con algo que tú decías al principio, cuando hablaba de la escuela concepto y la escuela institución. Pero quiero llegar a una sutileza. En un término, en un sentido estricto, el concepto es un elemento lógico. En la ciencia, los conceptos definen de manera perfecta al objeto, al referente. ¿Eh? Entonces, pero resulta que en nuestro campo, realmente en ese sentido los conceptos no caminan. Porque, por ejemplo, el inconsciente, no hay manera de definirlo a la perfección. ¿Por qué? Porque ahí hay un real. Y lo mismo nos ocurre con la escuela. Como hay allí un real, que es especialmente ese de que no hay el analista, el universal del analista, no hay manera de realmente atraparla, lógicamente, un concepto. Eso, por una parte, luego pues tú comentas lo que tú quieras. Este, mm, y con esto último, bueno, tengo que procesarlo un poco lo de analista pasante, analista analizante, analista pasante,
pero bueno, me parece que es una manera en que podemos tratar de aterrizar aquello que decía Lacan, de me la paso pasando el paso. Repito, tengo que elaborarlo porque esto no me lo adelantaste ayer cuando conversamos. Este, No, pero está bien, ese es el factor sorpresa. No, Pero porque mira, salió así en el trabajo que después de ayer. bueno, es que los dos nos reunimos, entonces cada uno traía algo de la escuela y entonces puso a trabajar al otro. Ujú. Mira, con relación a la intención y la extensión, claro, tengo muy fresco lo que presenté el viernes y para el concepto de Lacan es que intención y extensión están íntimamente anudados. Eso de extensión por ahí, que dice, no, que está dando una charla por allá, eso no es extensión, No, no, no tienes para nada razón. extensión, para Sí, nada. sí. Es muy Y recuerdo importante. pues una Siempre tiene intervención, los que están raíz. aquí que son de España, pues un colega intervino y habló de que cuando él daba pues a veces una charla, una conferencia, entonces alguien se animaba y entraba a la escuela. Eso yo no quise pues entrar en polémica, pero eso no es extensión. Y de hecho eso hace que hayan entrado a la escuela y al foro, pues mucha gente que realmente no tiene un vínculo con el psicoanálisis. Entonces simplemente utilizan el significante, bueno, soy miembro de foro, soy miembro de escuela, pero hasta allí Bueno, llega, pero pues no es enraizado. para eso están los delitos, esos espacios donde se acogen los nuevos miembros. No, no es que cualquiera que llegue con una cosa así va a ser tal vez Aceptado. en Bueno, el colegio eso es clínico, manejable, pero pues. al foro y a la escuela, no. Sí. Vale, dame un chancecito para terminar y ya tú vas Sí, sí. a Perdón, comentar perdón, allí. perdón, perdón. Fíjate, no, ya termino con mi comentario. Es que, y creo que Tony quiere intervenir allí, pero a ver, para terminar, el punto es que, bueno, algo que hablábamos, Core y yo ayer, lo comentábamos, lo hablábamos así como, ayer no, pues en estos días pasados, es que hay una fragilidad de la escuela, y que hay una fragilidad porque pues precisamente esa dificultad para atrapar a la escuela en un concepto hace muy difícil realmente aterrizarla de una manera que sea eficaz organizacionalmente, por decirlo así. Pues no lo explico más para dejarte que más bien seas tú pues que comente al respecto. Y Tony quitó el micrófono, quizás que quiere agregar algo ahí. No, 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 todavía no, todavía no. Bueno, entonces eso fue un acto fallido, que quitaste el micrófono. Ok, bueno, adelante, Vicky. Bueno, ok, sí, yo me gustaría mucho retomar eso de la fragilidad de la escuela porque es algo que desde que mi tiempo de AE, estoy cada vez que puedo, este, eh, tratando de darle alguna consistencia a esa escuela que solo existe cuando se elabora el psicoanálisis. O sea, es una escuela que no es que es tan frágil como tú decías, el no poder definir al analista o el no poder definir al inconsciente. Me viene una frase que decía Fierens, Christian Fierens, no sé cómo lo pronuncian ustedes, Fierens, le decimos nosotros, hace poco en un seminario que decía así, no estaba en su seminario, pero en la discusión dice, es que el psicoanálisis no tiene fundamentos. O, en todo caso, dice él, Freud y Lacan fundan el psicoanálisis sobre un abismo. O sea que todo está construido y construimos sobre algo que es eso de lo real y de lo que nunca será atrapado como tal, como tú decías, concepto definitivo, no sé cuánto. Es lo propio de eso. Y si nosotros esperamos que la institución le dé una un fundamento teórico, no sé qué cosa, a esa escuela, pues estamos errados, porque esa escuela, la escuela donde lo que yo trato de hacer escuchar y que me parece que todos tenemos que
de alguna manera nombrarla en algún momento para que tenga una consistencia, porque es que lo que la gente cree que la escuela es la EPFSL, que solo que allí hay una parte que depende de que se elabore o no. Cuando no se está elaborando psicoanálisis, la escuela no existe. Esa escuela no existe sino cuando, como el analista no existe si no está en la cura, si no está como analista en la cura. Sale de la cura y ya no es analista. Entonces, en la escuela es como una extensión de eso, esa escuela de la que yo hablo, que está a nuestro cargo. Como está a nuestro cargo el hecho de que o sea, en cada cura hay un analista nuevo, en cada cura hay un posible analista nuevo que surja allí. O sea, no es garantizado, obviamente, pero solo allí va a surgir un nuevo analista en una cura. Entonces está a nuestro cargo el que nosotros tomemos esa cuestión muy en serio. Y la cuestión de la escuela está ligada a eso, de que poder sostener un acto que produzca un nuevo analista para que el psicoanálisis pueda renovarse. Entonces, esa fragilidad solamente podemos compensarla con eso, este, asumiendo que no somos sino sujetos representados, que no somos, que no tenemos ni acceso al saber, sino por pedacitos, sino que somos analistas solamente y si es que lo somos en la cura, ¿entiendes? Son cosas que son muy frágiles, pero al mismo tiempo tan potentes porque justamente si algo se oye en los pases, cuando uno está en los cárteles del pase, es ese deseo de Freud que desde el principio el deseo de psicoanálisis nada lo para. Entonces bueno, para mí, eh, eh, bueno, así te lo contestaría yo. Bueno, perfecto. Bueno, antes de dar paso al debate, quería comentar que algo especial que me ha gustado mucho de tu presentación es que me dio una respuesta a una pregunta que yo me he hecho hace tiempo y la he hecho aquí pues a veces. Se la hacía digamos, en las sesiones pasadas de cómo puede concretar el discurso del analista en la escuela, pues. Y yo recuerdo que Jorge daba una respuesta que a mí me gustó mucho, pues que era, pues, en especial, pues, en la transmisión de los AE. Estuve de acuerdo, pues. Pero tú nos has dado, pienso yo, incluso una respuesta más amplia, que es que hoy aquí, pues, hemos entendido, yo he entendido, pues, una manera en que la escuela está presente aquí, que el discurso del analista está presente aquí. Eso pues me gustó mucho y te agradezco realmente pues eso en especial. Bueno, yo sé Una ajá, pequeña aclaratoria chiquitica sí, que yo siempre se me quedó muy grabado cuando Jorge cuando fue para allá, para donde ustedes, Constanza, Gladys, es que ustedes lo invitaron hace poco, este año, pues él habló de eso, de que era el discurso del analista el que era, claro, bueno, hay cosas que me quedan muy presentes, pero no sé si se entendió. bueno, esto va a ser un debate muy nutrido pues porque yo sé que Dulón seguro que está pensando muchísimas cosas porque Dulón es una persona muy identificada con la escuela, como otros aquí, pero especialmente conozco a Dulón porque lo hemos hablado mucho. Y María Jesús que está ahorita como miembro del DEL. Yo le agrego, y ya me detengo allí, ¿Ok? que eso de la fragilidad de la escuela, yo lo comenté el viernes en la presentación, se refleja, por ejemplo, en el DEL, pongo el DEL de España porque lo tengo pues aquí clarito, pues hay alguien encargado del pase, alguien encargado de los nuevos miembros, de las propuestas de AME, de los carteles, del seminario y de otro punto que ahorita no me recuerdo, pero no hay alguien encargado de pensar la escuela, la problemática de la escuela como un todo. Es un punto concreto en donde se refleja esa fragilidad de la escuela, que es algo que se puede de repente resolver.
Bueno, entonces damos paso pues al debate. Están Carmen, Jorge, Constanza y Dulos. Adelante, Carmen, el micro. Sí, a ver, gracias por esta exposición. Me parece que te había oído alguna vez y creo que en nuestro foro, que curiosamente se llama desde el principio Foro Upsio Escola, lo cual ya quiere decir algo. Y también dijiste que tú no llevabas texto, que entendías que, bueno, que había algo de la transmisión, que era de viva voz y tal. Entonces ahora lo he recordado. Bueno, me gusta mucho esa manera, ese método, y lo agradezco. Pero bueno, yo tengo muchas dudas, muchas preguntas, ¿vale? Y voy a intentar mm, en una, ¿vale? Para ver si se puede avanzar. A ver, si Lacan, y estamos de acuerdo con Lacan, decía que no hay psicoanalista sin escuela y la escuela no es una institución. Y yo te hago una pregunta a ti directa para ver tú a ver, ¿cómo piensas tú la escuela? Y enlazo con lo que decía, con lo que decía Pedro Pablo ahora hace un momento, que no hay nadie encargado de pensar la escuela. Pero yo esta pregunta la tenía antes, ¿vale? De que lo dijera Pedro Pablo, de que no hay nadie. Me gustaría que tú dijeras cómo tú piensas la escuela. ¿Eh? O sea, no es una institución Ah, no, ya va, no dije eso. y sin escuela no hay analista. A ver, ¿cómo? Bueno, bueno, Gracias. este, yo prefiero contestar directo, ¿viste? Porque yo eso de De acumular acuerdo, Vicky. Ajá. preguntas no va conmigo, se me pierde todo. Este, bueno, ese es lo que estoy tratando de aportar hoy, es eso, que el vínculo entre analista en su acto, en lo más íntimo del resultado de su análisis y además de lo que esa destitución ocurrida en el análisis le permite, como acta analista, está definitivamente conectado con la escuela, punto, la escuela. Esa escuela no es que la institución no es, puesto que no podría existir sin la institución. Imposible. La institución le da un marco legal, permite que nosotros, bueno, hacer todo lo que hace, que es una forma de reunir y de causar también, de otra manera. O sea, nosotros aquí no nos conoceríamos si no hubiese habido la escuela institución. O sea, porque si no, ¿dónde nos encontramos? Si cada uno está en su acto y está solo pensando su acto y allí no hay. Entonces, la institución y en el pase mm, es inmenso. Como en la parte, lo ven en el DEL también, como se necesitan gente que den tiempo para escuchar a los que quieren entrar en el foro, los que quieren estar en la escuela, los que quieren hacer el pase, que hay que organizar montones de cosas. Bueno, eso forma parte de la escuela también. Pero lo que no se oye, y es allí donde yo quiero afincar y hacer oír algo, es que más allá de la escuela, incluso los seminarios, todo lo que se hace, que no lo pongo en duda para nada, hay que de alguna manera significar la escuela como espacio de elaboración y de transmisión, este, desde lo propio, desde el punto en que cada uno está. Y bueno, el cártel forma parte de ese espacio, de su escuela, que es otra, como el pase, como la escuela y como el cártel, son tres invenciones de Lacan para justamente que el discurso analítico algo del discurso analítico pueda seguir funcionando, no sé cómo decirlo, fuera de la cura.
más allá de la cura. Para mí eso es lo que te contestaría. Entonces, hacer que la gente hable, eso tampoco se puede forzar, porque al hacerlo forzado estamos en lo mismo, o hacemos un seminario y entramos en algo del discurso analítico. Aquí vamos a hablar de la no sé cuánto. Tiene que ser espontáneo en los momentos en que es posible y no es todo el tiempo, como no se puede estar en el discurso analítico todo el tiempo tampoco. Es algo, por eso es que es frágil y por eso es tan importante que cada uno tome a su cargo momentos en que esa escuela tenga una consistencia, la que se le pueda dar cada uno con sus palabras, con su manera, con su... ¿Entiendes? No sé si te contesto, pero algo así. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Eh, Bien, entonces, bueno, eso, pues hay la institución escuela, pero hay la esencia de la escuela, que es otra cosa. ¿Ve? Bien. Ok, Jorge Escobar, el micro, Jorge. Gracias, Pedro Pablo. Vicky, gracias por tu trabajo. Me resonó en consecuencia con el mío. Eh, Me parece muy interesante cuando hablas de la consistencia lógica de la escuela y cuando pones la escuela en el lugar de la gente, en el lugar de la gente causando. Y solo podemos pensar la escuela sobre ese abismo, sobre el abismo de lo imposible y sobre el abismo de lo real. Y yo creo que es ese abismo eh, que el psicoanálisis descubre en el saber, que pone a operar el abismo de lo real, que nos obliga a los que nos hemos autorizado a ser analistas a hacer trabajo de escuela. Es necesario. El psicoanálisis no es posible solo en los consultorios. Necesitamos la escuela de psicoanálisis para avanzar el psicoanálisis y como lo dice Lacan en alguno de los textos que yo trabajé, creo que en el exhorto, para no fallarlo. Mm, Y por una razón muy sencilla, porque es que la discusión sobre el acto tiene que estar siempre. Hacer psicoterapia es muy sencilla, pero lo más interesante es una cosa que tú señalas, y es que la posibilidad de que el análisis se replique está desde el inicio de cada cura. Eso no está garantizado, pero la posibilidad del acto está en todo analizante que inicia un análisis y que hace ese primer tránsito de la, de la división subjetiva, ese primer momento que yo llamé un pase inicial, el pase de entrada, que yo creo que es fundamental para poder asegurar la existencia del psicoanálisis. Entonces, cuando recibimos un paciente, no lo recibimos en la perspectiva de la psicoterapia, lo recibimos en la posibilidad de que ahí resulte un analista. Eso me parece esencial. Y para tener esa reflexión necesitamos la perspectiva institucional. Entonces te agradezco esa precisión porque me parece muy valiosa. Y quería decir una cosa alrededor de cómo entendí yo esto de que Lacan se la pasa pasando el pase. Y la entendí porque cuando Lacan dice que el analista es uno, es dos, entonces Lacan se la pasa de uno a dos y de dos a uno. Es decir, siendo analista en la cura y siendo analizante de la teoría. Es la manera, creo yo, más sensata de entenderlo, que Lacan se la pasa del analista uno al analista 2 todo el tiempo. Exacto. Eso es lo que quisiera que percibiéramos que todos, modestia aparte, obviamente, no somos Lacan, pero si queremos que el psicoanálisis siga avanzando, no nos queda otra que estar en los dos y del uno al otro. Sí, Y que es que del uno al otro es solo así que podemos pensar el psicoanálisis sin duda. profundamente, porque está, está ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó con lo de, vi el mensajito de Ana y se me fue. ¿De qué estábamos hablando? De la, De, El analista que es uno es dos y dos es uno. exacto. Bueno, pues sí, porque el único caso, eso
lo traigo aquí, pero no sé si tenga que ver, pero si me viene es que a lo mejor tiene que ver. Es que hace poco hice una intervención en Puerto Rico y hablé, era el tiempo, algo del tiempo en psicoanálisis. Y lo que me vino en ese momento es que era algo de lo siempre, o sea, la posición del analista es siempre en lo actual. O sea, el analista no está en el tiempo del sujeto. No hay tiempo, no hay tiempo. Y lo único que cuenta en un análisis es lo que, lo que el analizante está diciendo ahorita, en, ahorita precisamente. Siempre es el actual y si uno se deja llevar por los tiempos del analizante, de su subjetividad o de su narrativa, uno no está en eso del acto. Entonces, lo que quería decir con eso es que lo que pasa lo que le pasa al analizante en una cura, solamente lo sabe el analizante. El analista que acompaña una cura no sabe nada de lo que está pasando dentro de ese analizante. No puede saber, no lo podemos saber. Entonces, cuando nos dicen que los AE no tenemos que hablar de nuestro caso, hay algo que está mal, porque el único caso del que cada uno podría hablar es el suyo, puesto que no sabemos nada de los demás. ¿Entiendes? Entonces ahí hay un punto que lo digo, me sale ahorita, sí, pero es algo que me parece muy fundamental. Y con lo de eso de la entrada, él pasa la entrada, o sea, cuando él dice que el acto está a la entrada, en el seminario del acto, cuando Lacan dice eso, lo que pienso yo que está diciendo es que no es que el entrar en un análisis sea un acto, sino que lo que tú estabas recordando ahorita, Jorge, que en allí está el germen desde el principio, de que algún día haya acto posible. Entonces, el acto está en la entrada porque siempre un recomenzar. Y cada caso es único y cada caso tal vez sea un recomenzar. Algo así, un retorno al comienzo. Que, Fíjate que agrego ahí un pequeño comentario que esto que decía Jorge ahorita y que tú comentas, Vicky, me hace recordar también nuestra conversación de ayer, que cuando recibimos a un nuevo paciente, entonces nosotros tenemos que ver si hay del analista, si hay analista o hay psicoterapeuta. ¿Eh? Entonces, el pensar que allí hay un posible análisis es ya colocarse en el analista. Bueno, no el analista, sino algo del analista. Ahí hay pan. Bueno, mira, antes de darle la palabra a Constanza, Gladys y Tony aparecieron en foto, eso no es gratuito. Eso significa que están comprometidas a hablar. Es Nos decir, vamos a Vicky cobrar. puso ese poco de fotos allí, están comprometidas. Bueno, adelante, Constanza. Bueno, bueno, muchas gracias, Vicky, por lo que nos ha ido trayendo hoy. Em, Algunas cosas pensaba también desde los encuentros que hemos tenido, cómo charlábamos y hoy lo has logrado ahí, ¿no? Ahí has seguido investigando sobre eso que decíamos, bueno, en los espacios de escuela, ¿no? Hay algo que también se habla distinto, se dice distinto, algo pasa. Entonces, em, pensaba como dos cuestiones, así como podremos pensar esto, ¿no? Las condiciones de posibilidad del acto, las condiciones de posibilidad de la escuela. qué bueno, sí. Em, ¿No? Que los espacios y de algún modo crean esas condiciones de posibilidad. De algún modo, creo que varios hemos ido diciendo acá, y vos lo has anunciado al inicio, que Pedro Pablo ha orientado un poco este espacio para que existan esas condiciones de posibilidad, ¿no? De la escuela. Bueno, pensaba eso por un lado, por el otro. Pensaba lo de la fragilidad de la escuela, no lo tengo bien armado, pero a ver, lo intentaba pensar como desde otro ángulo. Em, Digo lo que se me va cruzando. Em,
no por el lado de lo frágil, claro que depende de cada uno, sino por otra vertiente que pensaba, si el analista es al menos dos, hay algo ahí que también tiene como una fuerza, porque casi como, ¿no? Adviene algo, ¿no? Del analista, también adviene, no sé si la expresión adviene o se impone ese otro, ese pensar el acto. Me parece que también hay algo ahí, ¿no? Vos lo llamó como desborde, eh, o bueno, no, o lo asocio con esta vertiente, ¿no? Que hay algo que también, ¿no? Eh, de este pasar de un lado al otro, ¿no? Que se impone de algún modo ese pensar con otro, pensar el acto. eh, Me parece que también desde ahí podremos pensarlo como desde otra vertiente de esa, ¿no? De cierta fuerza, potencia que aparece ahí. Y, y lo pensaba, ¿no? Me gustó mucho esa expresión del desborde. Eh, eh, lo he vinculado con esto, con si tal vez lo podemos relacionar, bueno, no sé, con la expansión del acto, ¿no? Con ese que eso que desborda y que invita a seguir pensando con otro, si se lo puede enlazar, ¿no? Desde ahí. Bueno, nada, esas pequeñas cosas. Gracias. Gracias a ti. Bueno, no tengo mucho que añadir porque son más bien comentarios. Lo del desborde, yo me decía que a lo mejor podíamos pensarlo en algo topológicamente, no sé qué pasa qué pasa que si se pudiera pensar algo allí en ese, pero no. Igual, son esas cosas locas mías que de repente asocio. Y un lapsus auditivo que tuve cuando dijiste pensar el acto, yo oí un pensar en acto y Mm, lo anoté inmediatamente porque me parece que un pensar en acto, es como la reunión de los dos, del uno y el dos, en el espacio de ese de desbordamiento, de la intención escuela, vamos a decir así. Este, un pensar en acto me gustó, pero fue así. Es sí, y gracias. gracias por traer las fotos. Ay, bonita. Me parece Me acordé esta mañana. Y dije, tengo que que conseguirla. Sí. agradezco a cada uno de los que están ahí y que en acto, en esos momentos, han sostenido para que podamos estar acá. Así Sí, que eso está muy bien dicho. no son solo fotos, me parece que tiene un valor que da cuenta, ¿no? De eso, del analista analizante, de esos sujetos que en cuerpo, en acto, han Sí, sostenido desde el inicio, trabajado por el sí, psicoanálisis, sí, trabajado. eso, y No, está bueno también. hay muchas cosas que se quedaron fuera, obviamente, pero yo lo que quería era seguir mi demostración. Pero eso de que uno está en permanencia trabajado por la elaboración analítica es un hecho. No quiere decir para nada que el análisis sea interminable. Aprovecho para decir aquí que, bueno, que una cosa es la cura que se termina y que tiene un tiempo, o sea, no es un tiempo, es una operación que conduce a un resultado y allí se acabó, se acabó, se acabó. Es mismo si atravesamos momentos difíciles en la vida y vamos a ver a un analista, porque sabemos que con él podemos hablar de una manera particular, etcétera, eso no es cura. En una persona que terminó su cura, la terminó y punto. No tiene nada que ver. Pero el recorrido analítico de cada quien nos acompañará toda la vida. O sea, nosotros seguimos aprendiendo del psicoanálisis, de nuestros casos, de esto que estamos compartiendo toda la vida. Ese recorrido sigue con los encuentros, a donde nos comprometemos en la escuela o no. Eso me parecía muy importante recalcar. Sí. Gracias, Vicky. Bueno,
verdad que me parece sí que lo que decía Constanza, de que en esa foto pues estamos de alguna manera conectadas con hoy. Ahí se ponía en juego algo que yo en algún lado llamé deseo de escuela y que se transmite, se ha mantenido en el tiempo porque es un deseo indestructible que se ha mantenido. En quienes estaba se ha mantenido y gracias a ese deseo estamos hoy aquí. Ujú. Bueno, Sí, hace casi 20 años, ¿no? eh, Dulos, No, más de 20 en el 24 ya sí, pasaron 20 años. Sí, 20 y pico de Doloroso. años. bueno, Ok, Dulos, Gladys y Caliope. me ha gustado lo que has planteado en la cuestión donde estás ahora, que no. Así, Vicky, me ha gustado el eje que has desplegado a partir de la cuestión del sujeto está y no está, de la subversión del sujeto. Aquí me parece que has desplegado este eje que es muy interesante y que es básico. Y curiosamente, tu exposición me recordó el otro día escuchando a Cora y Pedro Pablo en el espacio escuela. Quizá porque me quedó algo en el tintero, ¿no? Pero esta cuestión Cora decía, por una parte, hay que pasar por por el agujero del saber. Y ahí, por una parte, esta cuestión de pasar por el agujero del saber, ¿de qué saber? Y en esta cuestión estamos de lleno en el pase de alguna manera. La cuestión del agujero del saber, por una parte, del objeto, y la otra cuestión de lo incurable del síntoma, que en momentos hemos hablado de la letra del síntoma. Y ahí te quería, cuando tú decías del objeto A, creo que has hablado del vaciamiento total. No sé si has dicho total. Yo aquí creo que no es total. Hay un resto siempre. Porque si no, esta cuestión, para mí, y de la misma manera que están los restos sintomáticos. Hay algo ahí en juego. Es evidente que las imágenes del objeto y los significantes se han ido debilitando, pero para mí esta cuestión de saberse objeto, que dice Colette, entre paréntesis, hay un texto de Colette que siempre me ha parecido luminoso, que es las condiciones del acto, cómo reconocerlas. Y está hablando de estos dos momentos del pase. En este caso, bien, esto es una cuestión, ¿no? Por otra parte, la cuestión de intención y extensión. Me vais a permitir, después de 20 años de hablar siempre de la escuela y de estas cuestiones, me parece que tanto tú hoy como Pedro Pablo el otro día habéis hablado meridianamente de esta cuestión de la tensión entre extensión e intención y que me parece muy bien. Y es evidente que es claro, más allá de lo que decía alguien el otro día, en el viernes, en el espacio escuela. Ahora, la cuestión para mí para mí, para mucha gente después de tantos años es esta cuestión de la intención, tal como lo has desplegado. Si hay dos dispositivos de escuela y que Lacan se ha hecho una escuela es a partir de los dos dispositivos, entre otras cosas. Estos dos dispositivos, escuela, perdón, el pase y el cártel, presenté el otro día, que dice claramente, hay el producto de cada cual y después elaborarlo y debatirlo, transmitirlo, pero siempre está Lacan con esta cuestión de un producto no colectivo, aunque sea una página, aunque sean dos. Y ahí María Jesús, que no sé si está ahora, María Jesús justamente es la que se encarga de los cárteles, ya en el otro del en que estaba. Entonces, yo escribí el otro día, después de haber presentado esto, en el espacio de cárteles, espero que me contesten, pero he enviado una nota al del actual para decir por qué no
se organiza desde el DEL una página, una dirección electrónica para que cada cual, quien quiera, pueda mandar los productos de cártel, clínica, etcétera, etcétera, como un mensual, pero no revista. Entonces me parece que esta cuestión es básica si lo llevamos a cabo. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer que la intención, el debate, es ver, tú decías, lo que estamos haciendo hoy, no, creo que has dicho, no, no es intención. Entonces, ¿cómo, si de una puñetera vez vamos a hacer algo con esta cuestión de la intención en la escuela? Quizá estoy hablando más de España. Y para terminar, Pedro Pablo, Se te salió el catalán, se te salió el catalán una puñetera vez. cuando tú, Pedro Pablo, decías pensar la escuela, a ver, es que creo que en el otro del estuvimos 2 días de pensar la escuela en España de arriba abajo, con intervenciones claras, intervenciones interesantísimas. ¿Dónde está? Por esto decíamos el otro día, a ver, que se lea todo lo que hicimos, si no, volvemos a hablar, volvemos a hablar. María Jesús decía, ¿dónde están los productos? ¿Dónde están los productos de los cárteles del pase? Y lo decía Colette no hace tanto tiempo en París, a los cárteles del pase. Decía, a ver, trabajan mucho ustedes, pero ¿cómo esto llega a la escuela? Y entonces me parece ese el gran interrogante hoy que tenemos planteado. Gracias, muchas gracias. Bueno, son muchos puntos, empiezo por el final. Yo, me parece que los escritos pasan y las palabras quedan, perdona. Hay mucho escrito que nos permite seguir estudiando, etcétera. Pero esto que estamos diciendo ahorita, con palabras, puede tener tanto o más impacto de transmisión que el haber leído es, estoy hablando de algo que he pensado mucho, porque si todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis pasa por la palabra, cura, pase, cártel. O sea, no es el escrito del cártel el que cuenta es el decirlo a los otros, sino cada quien se mandaría lo que lo que produjo y allí te mando lo que me salió y yo lo leo y lo leemos y cada uno por su cuenta. No, eso no es por allí. Yo entiendo cuál es tu punto de vista y no quiero entrar en esa polémica pero mi experiencia, y es lo que he sostenido en San Luis desde hace ya 15 años, es que no se escribe nada. O sea, todas las personas que intervienen en San Luis tienen que arreglársela para hablar. No, no hay texto escrito, ni se lee texto escrito, ni nada. Eso. Y es una apuesta que el psicoanálisis puede transmitirse por otras vías o sea que eso es lo que yo llamo el pasante que transmite. O sea, el pasante que transmite escribe con su palabra. ¿De acuerdo? Eso, Pero, escribe con su palabra, no escrito así. no es un escrito cualquiera si es producto de cártel que ha hablado. Solo una De cosa. todas maneras, de todas Solo una cuestión. A ver, en los debates, tanto en tampoco. París el otro día y tal, ¿quién se autoriza a hablar? ¿Quién se autoriza cuando tú Eso dices, es a un ver, problema, es un problema grave bien, de los está bien, las escogencias que hemos hecho en nuestra escuela. pues, ¿Quién se autoriza a hablar en cualquier parte? No es solamente en los grandes encuentros. En el local, nosotros, por ejemplo, yo, aquí donde tú me ves, que soy una parlanchina, Constanza lo sabe, que yo hablo hasta por los codos, yo no he hablado nunca. Nunca he hecho una pregunta en el local. O sea, tengo allí, desde hace 25 años que estamos en esto y nada, ni una sola palabra. Eso no quiere decir
los productos de cárteles no pueden ser impuestos. No, no, es que no, Eso, no son impuestos. No, bueno, es ok, una lógica distinta, ¿eh? Para nada ok, impuestos. no yo sé, pero hay que tener cuidado. La función del cártel no es que haya un producto escrito. Cu- Si cua- lo La, hay, si lo la, hay, mejor. Lacan Sí, disolvió pero su dentro del cártel. Pero más perdona, allá del cártel, no es no es eh, Lacan no disolvió puede ser obligado. Lacan disolvió su escuela y que dijo, empiecen otra vez un cártel y producto individual y lo aclara 10 años después. Un producto individual, no Igual. colectivo, y que después, yo creo que, bueno, en fin, no vamos, No Bueno, vamos a perdona, déjame poner no un monopolizar. poquito vamos de a No vamos, orden. hablar, no nos Un vamos perdona. a segundito, monopolizar, Vicky, pero un creo que momentito nada las dos más. posiciones se entendieron. Venga, Un va. momentico, no La es cuestión, necesario, no es necesario cerrar el punto, pues son posiciones interesantes y No, las son podemos seguir posiciones de debatiendo en cada el cual, de la futuro, porque experiencia hay de productos cada cual. verbales y hay productos escritos. Bueno, adelante, Vicky. no, lo que quiero decir es que vivimos en un mundo donde se pone como mucho peso en la transparencia, que se vea, que se lea, que se sepa, que se no sé cuánto. A mí me parece que lo que sucede en un cártel pertenece al cártel. Si hay algunos productos de ese cártel que se quieren publicar, bueno, a cada quien de sostener eso, pero yo no creo en el mundo de hoy, tal vez en el mundo de hace unos años, el más uno, sostener la publicación de un trabajo era muy importante, pero ahora que se publica hasta, bueno, se publica tanto, no sé. Ahora la idea de tener un banco, tal vez, un banco, pero sin ningún tipo de organización, simplemente un banco de productos de cárteles de lo que quieran poner allí lo que ellos hicieron y que la gente por palabras clave a lo mejor cae en un producto que le interesa, pero no organizado, ni formalizado, ni institucionalizado. El debate me parece que no es del orden de lo que estamos hablando hoy. Tienes razón. El analizante, el analista analizante que elabora con otro, no es del orden del debate. Hay puntos que hacen debate como este, y eso es súper importante que tengamos posiciones diferentes y que podamos escuchar nuestras posiciones diferentes como pudiendo coexistir. Eso me parece que es fundamental en una escuela. Pero lo que yo llamo elaboración no es, no es del orden del debate, es del orden de la elaboración colectiva, pues. El otro, el vaciamiento, sí, no quiere decir que el sujeto analista esté vaciado. El sujeto analista, el sujeto, este, tiene restos de, no sé, todo lo que tú quieras, del fantasma, de todo, pero yo creo que a nivel del A que surge después de una operación, la operación analítica de la cura, ese A está vaciado, no tiene ningún tipo no queda nada allí, ni goce, ni objeto, por ejemplo, para mí era la mirada, eso se cayó todo, 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 todo. En la cuestión de la cura, bueno, es así. Y ¿qué más? La letra del síntoma me parece que tiene mucho que ver con ese punto de destitución subjetiva del final, porque en efecto, si tú en esa destitución el sujeto que era un S1 dirigido a un S2, o sea, dirigido al saber o a un S2 o a otro significante, representado por un significante por otro significante, al caer esa relación con el saber, queda un S1 solo, que es un S1 imposible es lógico, un S1 lógico, pero en mi experiencia, algo de la letra del síntoma viene a ser conectarse con ese S1 que no hace cadena. Es un S1 del final
que para cada quien lo pone como quiere, pero no es teórico, sino es algo bueno, que en mi caso apareció en el pase, pero no es solamente en el pase, que ese S1 marca el final del sentido, en el sentido no hay más cadena significante después de ese S1. Entonces yo lo Ok. asocio con la destitución del sujeto al final. Vaya, Bueno, no sé cómo. perdóneme que hagan, nos quedan unos minutos, bueno, yo me puedo quedar un rato más, pero de todas maneras quizás algunas personas tengan que irse. Nos quedan 14 minutos y entonces están la manita levantada Gladys, Poppy, Margarita y Tony. Entonces, vamos a tener en mente pues eso a la hora de tanto preguntar como responder. Gladys, Hola, ¿cómo les va? Eh, bueno, primero, Vicky, me gustaría si me puedes regalar las fotos, ya que las tienes digitalizadas. Bueno, una tengo que me la pasaste una vez y bueno, gracias. Sí, lo que quería preguntarte, Vicky, y te digo que hoy recién quizás cobra mucho más peso para mí cuando discutíamos si se disolvían los foros y queda solamente la escuela, y después al final, bueno, los foros eh, quedan justamente para el sostenimiento legal de la institución, que viene, digamos, justamente a alojar la escuela. Entonces, en ese sentido, vos decías que la escuela, por un lado, es un concepto, bueno, lo aclaraste en todo el trabajo brillante para mí que hiciste hoy y que a mí me dejó así pensando en muchas cosas. Y por otro lado es la escuela institución. Pero si nosotros nos debatimos de nuevo en ese lugar de la escuela institución, la institución es la institución, ahí pusiste estatuto, sostenimiento legal, pero eso no está en la escuela, eso está en un lugar que justamente le da existencia a los foros para aliviar a la escuela del peso de lo legal, digamos, de la ciudad, me parece, ¿no? Pero sí hay una estructura, me parece, que sostiene a la escuela y que va más allá del concepto y que además se relaciona con el concepto, ¿no? Para poder hacer funcionar los cárteles, el pase y todo eso. Eso por un lado. Lo que quiero decirte es agradecerte que ahora para mí cobra un verdadero significado, bueno, no sé si verdadero, es mucho decir, pero cobra para mí el peso de haber decidido, ¿no? Que la escuela se libre del peso estatutario y todo eso, ¿no? De la ciudad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también te agradezco mucho eh, cómo piensas el psicoanálisis en intención y en extensión, porque es verdad que hay toda una tendencia, y la tenemos desde siempre, a separar dos campos como si fueran totalmente separados. Y bueno, me parece que lo pensaste mucho para ver, ¿no? Qué va de un lado, qué va del otro. Y ahí en la formación permanente pones los colegios clínicos, supongo, ¿no? ¿No? Ah, Bueno, bueno. no, bueno, te contesto rápido porque tenemos poco Sí, tiempo. eso Este, sí, nada más. pero, y además es una posición muy personal, ¿ah? Y no me viene como me viene. Me parece que los colegios clínicos, la formación permanente no es del lado de la escuela. O sea, aunque pareciera, porque es el significante escuela, pero es el significante escuela como se le suele pensar que es la escuela donde los colegios clínicos para mí son espacios abiertos para que personas que se interesan al psicoanálisis puedan orientar sus prácticas diversas con elementos del psicoanálisis. No estamos hablando del psicoanálisis en intención. Entonces yo no pondría los colegios clínicos allí,
bueno, esa es mi posición. Con respecto a los foros, lo que dice es perfecto, pero a mí me parece que el significante foro, tal vez porque tuve la suerte de estar allí desde el primer día, cuando se anunció que los foros se formaban, se creaban, y que yo no conocí la escuela del campo freudiano, o sea, no estuve yo llegué en ese momento. Cuando uno asistió a la palabra liberada de los primeros años de los foros, y que el nombre foro encarna esa palabra viva, libre, que circuló hasta que llegó a la escuela, circuló de una manera muy, 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 maravillosa, quitar el AF de foros en la escuela del campo, escuela de psicoanálisis del campo, de los foros del campo lacaniano, me pareciera como amputar una parte de la historia de los foros justamente, y seguimos hablando de los foros, pero no tiene nada que ver con los argumentos, lo que tú desarrollaste, que es otra cosa, sí. De todas maneras es fundamental la institución. Yo lo que hice fue extraer esta parte para que se le viera y se la tomara en cuenta. Todo eso está totalmente mezclado todo el tiempo. No se puede hacer así, pero es af- para poder hacerlo entender. Ok, bueno, vamos a continuar. Me perdona que acelere un poquito, pero es que no quiero pues que se queden sin responder y sin intervenir. Poppy, adelante, desde Atenas. Hola, muchas gracias, Vicky. Me gustó muchísimo la estructura de tu trabajo. En 3 puntos, lo que dijiste me hizo pensar a otras expresiones, otros aforismos que Lacan dijo en su trayectoria. Por ejemplo, cuando mencionas el sujeto como pudiendo funcionar sin estar. Yo pensé en aquí donde estoy no pienso y aquí se dijo esto, aquí donde pienso no estoy, claro. Un otro punto, cuando hablaste de il y a de l'analyste con la extracción de la E, me hizo pensar en il y a de l'un. Ah, Sí, eso sí puede tener un paralelismo de la función de la extracción de cómo funciona. ¿Sí puedes decir algo sobre esto? Y lo más importante para mí es que pienso que utilizaste el esquema del Bell para poner la cura de un lado con la intención, el psicoanálisis en intención, estos círculos, el psicoanálisis en extensión y después lo que me interesa es, no sé si puedes decir algo sobre esto, es en el lugar del A, del pequeño A, pusiste el espacio de transmisión. Es muy interesante. No, esto, sí puedes decir algo sobre esto. Gracias. bueno, gracias. Bueno, obviamente que está, relacionado con eso del sin sujeto está también el no pienso, allí donde soy no pienso, y donde pienso no soy, y más allá todavía en la lógica del fantasma, o que va a seguir usándolo después, ni pienso ni soy, que peor todavía, que o uno o lo otro, pero al final los dos son negativos, así que estamos, Los estamos dos son fregados. negativos. Ok. Pero bueno, ese me parece muy lindo. El Yatla no lo quise traer porque me iba a traer con sus cuestiones de el francés y explicar lo de la y no sé cuánto, y que no quería entrar en toda la cuestión del uno, del final, de lo singular, de todo eso que es fundamental, que toca la pregunta sobre la cuestión del fantasma, del fantasma, del síntoma, la letra del síntoma al final, pero no quiero entrar en eso, pero sí tiene que ver
con el apóstrofe, sí. Y con respecto al A, en el lugar de justamente el analista analizante que elabora, en la parte del BEL, o sea, de lo compartido por los dos, bueno, me va perfecto porque de eso se trata. Bueno, gracias, Poppy, gracias, Vicky. Margarita Santizo, adelante. El micro, Margarita, el micro. Ahora, hola Vicky, me encantó tu trabajo. Cada vez que te escucho siento la impresión de tener la escuela más cerca o muy cerca. Y pocas Bueno, veces ocurre eso, ¿eh? Pero es un gran placer. Y me voy a dormir muy feliz esta noche. Entonces, preguntas quizá hay muchas, pero más del lado del acto analítico. Pero no sé, este acto tuyo, ¿podemos considerarlo también un acto, el acto de transmisión en este sentido, que es un acto de escuela con mucha delicadeza y mucho tacto? eh, es un acto que puede transformar, de hecho transforma. Eh, en lo individual, pero también yo creo que en lo colectivo. tiene efecto, sí. Como tienen efecto muchos que para mí, en todo caso, que me han tenido efecto que perduran, ¿sí? Y Mm. que me han hecho decir las cosas como las digo hoy. Sí, sí, es un efecto de acto de transmisión, me parece, como lo que decía Constanza, que bueno, que yo escuché pensar en acto, hay algo allí de los efectos. Gracias por traer ese punto de que no se puede desvincular del acto mismo, que sin efectos no se puede hablar de acto. Mm. Entonces, bueno, sí, gracias. Y Bueno, sigue con lo de Poppy, le dicen Poppy. Este, bueno, sigue, Calliope, Poppy. porque la cuestión del A ahí en ese espacio, tiene que ver también con eso. ¿Qué es lo que, Bueno, qué es lo que, Vicky, rapidito, qué es a mí me tiene cabezona? Es que es con la cuestión del discurso analítico, es que, ok, el discurso analítico en la escuela, vamos a decir así, es la escuela causa a un sujeto dividido, pero ese sujeto dividido tiene la experiencia del vaciamiento de no es un sujeto dividido cualquiera. Entonces, para mí hay algo de un A que se dirige a un A, pero no, como no existe ese discurso, entonces cada vez me agarra por un punto no logro, pero eso de la lógica del discurso analítico me parece muy bien, sí. bueno, Vicky, Margarita te hizo un cumplido que me dejó celoso, pues. Ay, ¿Cuál, cuál, Bueno, y cuál? eso del vaciamiento del objeto A lo podemos retomar en otras sesiones, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Duló y con lo que dices tú, porque creo que están diciendo dos cosas distintas. Creo que está, por una parte, hablando de aquello en lo que hemos encarnado, el objeto A, eso se ha vaciado, pero el objeto A en sí, pues, lógicamente no se puede vaciar, que es otra cosa. Pero bueno, no pero me extiendo para dar la si es palabra. vacío por definición. No se puede vaciar, no, es que es vacío por definición el objeto. Claro, Es se ha lo que vaciado de aquello en todo lo lo que que uno hemos lo ha puesto, encarnado, lo que uno Sí. ha puesto allí, ah, pero de eso uno no se puede liberar completamente, estoy de acuerdo. exacto. O sea, lo que la Finalmente mirada uno ha lo sigue sido encarnando en una, algo, pero eso una lo mirada, discutiremos en bueno, otra sesión. Lo no vamos discutiremos en la sesión que la próxima es precisamente de Dulosa en enero. Entonces ahí pues podemos continuar. Tony, adelante. Sí, El micro, Tony. Ah, ok, ya. sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre, que lo elabora y lo construye Pedro Pablo. Y muchísimas gracias, Vicky, porque muchas cosas de las que hemos hablado en otros espacios bueno, una especie de formalización sin ser formal, me parece genial, ¿no? Porque de verdad llega muchísimo, te aclaran, pero además llega, que son dos cosas distintas. Puede aclarar por la explicación, pero la forma es otra cosa. Yo creo que los efectos en las instituciones, en los organismos de la institución,
pueden o no producir efectos subjetivos, vamos a llamarlos así. O sea, no podemos pedirle a lo mejor al DEL que después elabore algo sobre qué es la escuela y no sé qué cosa, porque a lo mejor no está en ese momento la posibilidad o no se da, porque son tantas tareas institucionales que entonces también el pensar, no es que no se piense, sino que solicitarle a cada instancia que realmente elabore, escriba, haga un libro, escriba un libro. Yo creo que es demasiado y no se aparta. Por ejemplo, los carteles. Yo no diría que en todos los carteles donde he estado, que ha sido muchos, no siempre hay efecto de cartel. Y puede sí haber trabajos individuales y hasta un trabajo muy bonito, muy bueno, muy preciso de saber, pero no en todos hay efecto de cártel. Ese efecto no se da en todos, además, por más que se haya trabajado, por más que cada cartelizante aporte, pero no hay efecto de cártel. Eso es lo que yo creo. Hay fracasos del cártel, sí. Pero no más que fracaso, es que tú sientes que ese cártel fue más allá de una elaboración de saber que terminó sus 2 años, presentó trabajos, escribió, pero no ha habido efecto de cártel. Y creo que está asociado con lo último que estabas diciendo, Vicky, está asociado con que no todos los cartelizantes han terminado su análisis, por ejemplo, han hecho ese cambio en relación al saber, el lugar del sujeto. Entonces, el cártel se realiza como tal en términos, vamos a decirlo, de saber, pero ese efecto de cártel no viene exactamente por una elaboración de saber, es otra cosa. Entonces uno ha podido estar en muchísimos carteles terminados, presentado trabajos, escritos, y sin embargo uno no lo recuerda como efecto de cártel. Bueno, eso es lo que quería decir y muchas gracias a todos por sus contribuciones que han sido maravillosas a este espacio. Ujú. Bueno, gracias a todos tus comentarios, Vicky. Me parece La, que la es dejaste sin importante. palabras, Tony. Sí, Eso sí es difícil. Dejar a Vicky sin palabras, lo has hecho. Es una hazaña. Sí. Bueno, fíjate, eso me gusta, eso de los efectos de cartel. El día pasado conversaba con Jorge, por ahí creo que está Jorge, bueno, está el nombre por lo menos todavía, eh, que ya llevamos 2 años y medio, más o menos, pues casi, de seminario, y ha ocurrido algo que nunca planificamos, pues, y que viendo las presentaciones, las intervenciones de todos, de Jorge, de Gladys, de Constanza, de todos, pues, sobre todo los que han participado desde el principio, de Carmen, que comenzó muy tímida y ni hablaba, y ahora, bueno, pues, habla como Vicky, hasta por los codos también. Es que el seminario ha tenido efectos en nosotros. Y eso se me aclara un poco con ese esquema de Vicky, es que la escuela ha estado presente aquí en este espacio y eso nos ha causado pues de una manera fantástica y nunca, gracias en parte a que nunca hemos ni adoptado ni permitido el discurso universitario. Es decir, de que alguien que entonces venga acá, ni yo ni nadie, pues a colocarse, aquí está la verdad absoluta y bueno, pregunten. ¿No? Es distinto, muy distinto. Bueno, mira, de nuevo muchísimas gracias, Vicky, pues por habernos causado y por habernos aclarado y darnos nuevas ideas. Queda pendiente eso del vaciamiento del objeto A. Yo creo que es algo que hay que elaborar. Ya nos veremos en enero, si mal no recuerdo, es el 19 de enero, Dulos. ¿Dónde está Dulos? Se me fue Dulos. Se fue Dulos. Bueno, el 19 de enero creo que es que retomamos el seminario. Entonces, bueno, boas festas. Deseo que todos lo pasen muy bien. ¿Ok? Felices fiestas y Igualmente, gracias a los dos. Muchas gracias. todo. Y a Nos todos. Abrazo. vemos. Chao. Igualmente, feliz ¿Ok? año. Gracias. Gracias, A pues. todos, Feliz año, abrazo. hasta enero, que vaya muy bien Chao. todo. Sí.